Bueno, buenos días. Bienvenidos al caso clínico número 18 de la Unidad de Infectología de la Universidad Nacional de Colombia, que en realidad se trata de tres casos cortos que tienen en común un hallazgo de importancia. Entonces, empezamos con el caso número 1, que se trata de una paciente de 29 años que es residente en Medellín, es economista y que consultó al servicio de urgencias el 11 de marzo del 2023 por fiebre. Refería que había presentado picos feriles cuantificados, adicionalmente de 5 días de evolución con tos que era predominantemente seca y disnea progresiva, así como dolor abdominal generalizado y náuseas. Dentro de los antecedentes que refería migraña, consumo ocasional de AINES y un consumo ocasional de marihuana, así como tabaquismo activo, 5 paquetes año. Como antecedente de importancia también comentaba que 10 días antes de esa consulta había vuelto de un viaje al noreste de Argentina como mochilera en el cual hizo actividades al aire libre, visitó algunos campamentos, específicamente en el área rural de Salta, durante 2 semanas. Además comentó que se estaba alojando en cabañas, que no había tenido servicios adecuados sanitarios y que había limpiado una bodega abandonada que tenía roedores. Estos son los exámenes, estos son el examen físico de ingreso. La paciente llegó hipotensa, con taquicardia, hipoxémica, y dentro de los hallazgos importantes comentan que tiene signos de dificultad respiratoria y que estaba taquicárdica junto pues con las otras alteraciones en los signos vitales. Estos son los laboratorios que tenemos en los cuales se evidencia leucocitosis con neutrofilia, hemoconcentración y trombocitopenia. Tenía elevación de los azoados y también leve elevación de las transaminasas con un ProBNP negativo y una radiografía de tórax con las opacidades alveolares que observamos en alas de mariposa. Pero entonces con un ProBNP normal, con gases arteriales que mostraban su trastorno severo de la oxigenación y un panel de PCR múltiple que fue tomado en aspirado endotraqueal, una vez fue llevada a soporte ventilatorio, que era negativo, con una ELISA IgM positivo para antivirus. Importante mencionar que durante el año que la paciente hizo la visita al área de Salta en Argentina, se reportó un brote de antivirus que venía realmente entre el 2019 y 2024, hay más de 8.000 casos reportados, pero con un brote sobre todo en el año 2023-2024. El segundo caso es un hombre de 55 años, agricultor, que consultó en agosto del 2024, que procedía de la zona rural de Palmira, en Valle del Cauca, y que consultó por 5 días de fiebre. Adicionalmente refería a escalofríos, refería a mialgias, que comentaba que eran en las pantorrillas, cefalea frontal y episodios eméticos ocasionales, y en la revisión por sistemas comentaba que tenía la orina oscura con dolor abdominal difuso. Dentro de los antecedentes de importancia, el paciente es hipertenso y esos eran los medicamentos que tomaba y reportaba que había estado expuesto a biomasa por 18 años. Comentaba dentro de los antecedentes epidemiológicos que había participado en una jornada de recolección de caña en el río Amaimé y que había caminado por aguas estancadas y fangosas y que sus botas pues estaban en malas condiciones. El examen físico de ingreso reportaba que el paciente estaba taquicárdico, estaba requiriendo oxígeno y febril. Reportaban inyección conjuntival bilateral con ictericia mucocutánea franca y además disminución del bombillo vesicular en la base derecha, así como dolor en el hipocondrio derecho y leve edema maleolar bilateral. Dentro de los laboratorios que ven reportados, destacaba leucocitosis de 14.500 con neutrofilia, adicionalmente trombocitopenia de 68.000 con compromiso renal, también elevación de transaminasa e hiperbilirrubinemia directa, con prolongación leve de los tiempos de coagulación y un análisis también alterado, en el que se reportaba proteinuria y se reportaban matíes 45 por campo, así como cilindros granulosos, 5 cilindros granulosos por campo. Con gota gruesa que era negativa, un IgM dengue negativo y una ecografía abdominal que no mostraba alteraciones de importancia y un IgM leptospira que fue apareado con una muestra en 2 semanas que fue positiva sin prueba de microaglutinación de confirmación. El tercer caso es un paciente de 28 años que venía de Soacha y que era reciclador, que consultó por diarrea y por fiebre, que comentaba además las deposiciones las caracterizaba como 6 a 8 al día, con dolor abdominal,
fiebre que no había cuantificado, algunos síntomas generales, y como antecedentes de importancia consumía sustancias psicoactivas, así como alcohol, las sustancias que refería era bazuco de forma diaria y alcohol de forma interdiaria, y que dormía en pagadiarios dentro de los antecedentes de importancia, y que a veces dormía en la calle, que consumía alimentos de la calle. Dentro de la revisión por sistema refería además pérdida de peso no intencionada, y al examen físico encontraron que el paciente se encontraba con hipotensión, taquicardia, tenía bajo peso, un índice de masa corporal en rango de desnutrición, reportaban que las mucosas estaban secas y que estaba somnoliento, adicionalmente que tenía dolor difuso de la palpación abdominal, y dentro de los estudios de importancia para clínicos de extensión, elevación de creatinina con transaminasas levemente elevadas, una PCR elevada en 130 miligramos litro, con anticuerpos VIH ELISA cuarta generación positivo, con las serologías que reportó no reactivas para hepatitis B, C, y adicionalmente un coproscópico que evidenciaba también hematíes, leucocitos, eh, que pues mostraban que era inflamatorio, no documentaban alguna otra alteración de importancia, y nos reportan también unos hemocultivos con bacilos gram negativos a las 11 horas que reportan una salmonela entérica sin tipificación, con un coprocultivo XLD que tenía el aspecto típico de colonias de salmonela. Entonces, en común, estos tres pacientes, de forma directa o indirecta, probablemente tuvieron contacto con roedores, y el tema que vamos a mirar lo llamé infecciones transmitidas por roedores, pero haciendo énfasis, por supuesto, en ratas y ratones, teniendo en cuenta pues, que los roedores incluyen un gran número de animales y especies diferentes. Entonces, los roedores, como tal, el grupo grande, que denominaríamos dentro del orden de Rodentia, se han constituido como mamíferos que se consideran diversos, que son exitosos y que representan, de hecho, más del 40% de todas las especies de mamíferos. Y esto porque además pueden transmitir tanto directa como indirectamente gran cantidad de patógenos. Pueden ser hospederos, perdón, definitivos, pueden ser hospederos intermediarios también de ectoparásitos, y de esta forma también amplificar enfermedades que son transmitidas típicamente por vectores. Como rasgo característico, tienen un par de incisivos superiores e inferiores que se caracterizan porque tienen un crecimiento continuo y que son especializados para roer, no tienen caninos, y entre los incisivos y los premolares existe un diastema que pues es el espacio. Otras de las características generales es que son herbívoros o granívoros, aunque algunos pueden ser omnívoros también. Tienen alta fecundidad, pueden ser pequeños a medianos, tienen extremidades que están adaptadas para múltiples actividades como excavar, como trepar, como nadar. La mayoría son nocturnos, algunos son sociales, por ejemplo las ratas, pero otros son más solitarios. Aquí en esta tabla vemos algunas de las géneros, bueno, desde el reino, que pertenecen pues al reino Animalia, el filo, la clase Mammalia y el orden Rodentia, como había mencionado, y abajo en la tabla vemos las familias Muridae, Chrysetidae, Cavidae, etcétera. Al frente vemos algunos de los ejemplos que constituyen estas familias. Muridae, sobre todo, sería sobre los cuales vamos a hacer énfasis, teniendo en cuenta que incluye las ratas del género Ratus especies y los ratones con el género Mus especies. Sin embargo, en la familia Chrysetidae también se incluyen hámsters, por ejemplo, y algunos otros que se denominan coloquialmente como ratas o ratones. Ya hablaremos de algunas diferencias dentro del género Peromyscus y el género Sigmodon. Ya las otras familias incluyen otros tipos de roedores sobre los que no haremos énfasis con relación a las infecciones que podemos encontrar. Entonces, su potencial de transmisión, pues precisamente es una preocupación en salud pública. Se han encontrado al menos 85 agentes microbiológicos causantes de enfermedades zoonóticas asociados, y adicionalmente, por esta razón, se ha recomendado un enfoque en su abordaje de One Health, teniendo en cuenta tanto la salud humana como la animal, como la ambiental, todo esto con el fin de
poder impactar en mitigar riesgo de los reservorios de los roedores. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el cambio climático también puede hacer cambio o expandir de alguna forma los rangos de los hospederos, y así pues también incrementar el riesgo de contagio. Se han denominado típicamente los zoológicos también como un microcosmos en el cual podemos precisamente ver cómo se relacionan estas poblaciones humanas con animales como dentro de los cuales los roedores son importantes, y tienen un papel y una dinámica bastante polifacética, podría decirse, porque los encontramos tanto de vida libre como, por ejemplo, de alimentación, o así también de colección, entre comillas, que se denominarían aquellos roedores que utilizan los humanos o que han adoptado los humanos como de alguna forma para uso doméstico. Entonces, en ese sentido, los zoológicos son uno de los sitios en los que más se han encontrado reportes en los que podemos evaluar esta relación y esta interacción de los roedores, específicamente ratas, ratones, con el entorno humano y otros animales y otras especies también. Y pues por ello, digamos que cuando uno revisa el tema dentro de la literatura que encuentra, es de lo que encontramos más como referencias con relación al estudio de estas interacciones. Se considera que habitan todos los continentes, excepto la Antártida, y pues están precisamente adaptados a una gran cantidad de hábitats, y inclusive también pues en el entorno humano, donde pues normalmente los encontramos. Em, a lo largo de la historia y con las diferentes culturas se han intentado o se han entendido de forma diferente. Cada una de las culturas y las religiones tienen una simbología distinta. Por eso mencionaba o ponía esta frase, que en las culturas están entre el respeto, el asco y la astucia, por más o menos resumir cómo se han entendido. Por ejemplo, en el hinduismo se consideran sagradas las ratas, y hay templos, por ejemplo, el templo de Karnimata, en el cual se considera que las ratas reencarnan lo divino y reencarnan también seguidores de esa deidad. En el cristianismo, en cambio, simboliza más corrupción, destrucción, pecado. En el islam también se consideran impuras, y vemos también cómo en diferentes culturas se han entendido de forma diferente, como por ejemplo en China, donde se asocian a prosperidad, o por ejemplo en Japón, donde se asocian a suerte y fertilidad, pero en cambio en nuestro medio pues probablemente con otras connotaciones no tan agradables. Vemos, esta es una foto precisamente del templo de las ratas, o el templo de Karnimata en India, en Rajasthan, donde se encuentran múltiples ratas que se consideran sagradas por los devotos que asisten a este templo. Dentro de los mecanismos de transmisión de estas patologías de interés infecciosas, podemos ver que pueden tener un papel directo a través del contacto directo con orina, con heces o con saliva contaminadas del roedor, o con mordeduras que son mucho menos frecuentes, o indirectamente por vectores que pueden infestar, por ejemplo, a los roedores, pulgas, ácaros, garrapatas, moscas, o a través de la contaminación de agua o alimentos, como en el último caso, o probablemente a través de la inhalación de aerosoles que también son generados por los excrementos secos. No es lo mismo ratas que ratones, hay diferencias en general. Aquí vemos algunas de ellas mencionadas en términos del tamaño. Las ratas son más grandes en términos del color, que estas son más marrón grisáceos, mientras que los ratones son un poco más con un gris más claro a marrón. La cola mucho más gruesa en el caso de las ratas, las orejas más pequeñas en proporción con el cuerpo, habitando hábitats que pueden ser compartidos, las ratas con un comportamiento más agresivo, y ambas con una alta reproducción. Hay más de 70 especies de ratones y ratas distribuidas, por ejemplo, en Estados Unidos. Y dentro de los ratones, el ratón doméstico, que es el Mus musculus, digamos, de las especies más conocidas del Mus musculus, y dentro de las ratas, la rata noruega, que es la Ratus norvegicus,
y la rata de tejado, que es la Ratus ratus. Aquí vemos algunas diferencias de estas tres que menciono dentro de las más importantes. Las ratas, el ratón como ratón, el pequeño, el house mouse, que vemos con las características que mencioné, y las dos ratas dentro de estas dos, algunas de las especies más importantes. Acá vemos en esta tabla un resumen de las diferentes enfermedades transmitidas de forma directa, por ejemplo, como mencionaba, por mordedura o por ingestión de alimentos o aguas contaminados o por inhalación o indirectamente. Y dentro de la transmisión directa, a recalcar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus o de fiebre hemorrágica con compromiso renal o con síndrome renal por hantavirus, la fiebre Lassa o el virus Lassa, leptospirosis, la coriomeningitis linfocítica, por ejemplo, salmonelosis, que también se considera dentro de las de transmisión directa, y algunas otras como la fiebre hemorrágica argentina o boliviana, o la fiebre, las arenavirus, que se han encontrado en Sudamérica, o el virus de los Andes, así como la tularemia. Y vemos otras ya asociadas de forma o transmisión indirecta, así como digamos, dentro de estas también a través de vectores, usando vectores artrópodos, que se infectan por el roedor y que posteriormente infectan al humano. Entonces voy a hablar de algunas de las infecciones virales que se han asociado a los roedores, específicamente ratas y ratones. Esta es una revisión que voy a ir mencionando a lo largo de las siguientes diapositivas, que es una revisión sistemática de la literatura que incluyó casos donde se hayan encontrado precisamente virus, bacterias, hongos o parásitos asociados o enfermedades que se pueden relacionar directo o indirectamente a los roedores. Dentro de los virus que más se reportaron en esta revisión fueron los ortopoxvirus, el adenovirus, los virus el virus de la encefalomiocarditis, y dentro de los siguientes, los arenavirus, perdón, que típicamente se llaman así porque tienen una apariencia arenosa en la microscopía electrónica, y que incluyen, por ejemplo, el virus de la fiebre de Lassa, que es endémico en África Occidental, el virus de la coriomeningitis linfocítica, que es el típico mencionado en este grupo, que se encuentra distribuido más hacia los hemisferios occidental y oriental, y los virus suramericanos, dentro de los cuales están incluidos el guanarito, el junín, el machupo y el savia. Inclusive se ha hablado, se ha presumido de un virus, otro virus africano, arenavirus africano, similar, que se llama el virus lujo, que aparentemente también puede tener un reservorio en roedores sin que todavía sea muy claro. En el caso de la fiebre Lassa, que tiene un cuadro clínico bastante similar, por ejemplo, al ébola y al marburgo, pero pues con una que podría ser asintomática hasta en el 80% de los casos, es una de las diferencias más importantes. Adicionalmente, dentro de los arenavirus suramericanos, típicamente que pues, producen estos síndromes de fiebre hemorrágica, pero también podrían presentar cuadros asintomáticos, y típicamente la coriomeningitis linfocítica, que se ha asociado, por ejemplo, a meningitis aséptica. Vemos aquí en la derecha una tabla que resume las diferentes asociaciones de estos virus con diferentes especies de géneros de roedores, y aquí vemos el género de nuestro interés, que en la penúltima columna, con las asociaciones. Por ejemplo, además de las mencionadas, con virus de hepatitis E. Voy a mencionar algunas cosas muy puntuales de los arenavirus. Tienen un diámetro de 110 a 130 nanómetros. Se han clasificado, por decirlo así, en los que se denominan del viejo mundo, esto por sus relaciones filogenéticas, y del nuevo mundo. Dentro de los del viejo mundo destaca pues, el virus de la coriomeningitis linfocítica y el Lassa, y dentro de los del nuevo mundo, los que mencioné, en América del Sur y del Norte, que había mencionado, el machupo, el guaranito, etc. El virus de la coriomeningitis linfocítica es el que más o digamos el primero que se describió de este grupo, es el prototipo de la familia Arenaviridae. Desde 1933 se pudo identificar,
y tiene una distribución que en realidad es muy amplia, en todo pues muy amplia geográficamente, América, Europa, Asia, África, Oceanía, y el reservorio como tal al que se ha asociado es el roedor mus domesticus. Em, Importante la forma de transmisión asociada a secreciones orofaringeas de orina y materia fecal, así como inhalación, que es de hecho la vía principal. Se han descrito algunas otras de menos importancia, como otras de las mucosas o por pequeñas escoriaciones en la piel. Los síntomas: fiebre, síntomas sistémicos, leucopenia, trombocitopenia, inicialmente una enfermedad inespecífica con linfadenopatía y con exantema, con posteriormente fiebre que puede reaparecer 2 a 4 días después de haberse mejorado, ya con algunas otras manifestaciones neurológicas, como había mencionado. Y adicionalmente se ha asociado a orquitis, a miocarditis, artritis y alopecia, que se pueden presentar mucho más tardíamente, usualmente después de 3 semanas del cuadro clínico, 1 a 3 semanas desde el inicio de la enfermedad, la orquitis, que puede ser unilateral, por ejemplo, y la artritis, que se presenta usualmente en la fase de convalecencia. Dentro de los otros del viejo mundo, el Lassa, por ejemplo, que la mayoría de las manifestaciones van a ser leves o subclínicas, la mayoría no va a requerir hospitalización. En cambio, la fiebre hemorrágica grave va a ocurrir más o menos entre el 5 al 10% de los casos, con un periodo de incubación entre 7 a 21 días, y las manifestaciones bastante similares, que pueden empezar con pareciera un síndrome respiratorio, una infección respiratoria alta, perdón, que puede seguir por dolor retroesternal, por ejemplo, por faringitis, proteinuria. De hecho, la asociación de dolor retroesternal, faringitis, fiebre y proteinuria se ha encontrado hasta en el 81% de los casos que han sido confirmados por laboratorios en algunas series de casos. Vemos esta foto abajo con la típica apariencia en microscopía electrónica del virus Lassa y de donde viene el nombre de los arenavirus. Dentro de las manifestaciones clínicas más graves que suelen ocurrir cuando se presentan en la segunda semana, destacar también que puede presentarse hipotensión, reducción del gasto urinario, bueno, derrames pleurales, ascitis y compromiso del octavo par craneal con sordera, que puede presentarse en estos casos de gravedad hasta en 1/3 de los pacientes. En esta tabla quería mostrar los diferentes reservorios de los virus suramericanos, de los antivirus suramericanos, Cunima, Chupo, por ejemplo, el Calomis, que pues es un género de roedores que hace parte de la familia Crisetidae, que a veces los denominan en estas regiones de Bolivia, Argentina, como lauchas o como ratones maiceros. Dentro de los otros virus asociados, los Bunjaviridae, dentro de los cuales en esta familia incluimos al antivirus, el nairovirus y el flevovirus, asociados o el mecanismo de infección a través del contacto con excremento de roedores, y que típicamente pueden producir síndromes de fiebre hemorrágica con compromiso renal o con SDRA. También también se ha denominado, o también se ha añadido, se ha mencionado el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas, que se ha reportado también que puede asociarse a varios huéspedes adicionales a los roedores, como ovejas o ciervos, en Europa y en Asia. De los antivirus, mencionar un par de cosas: son RNA, son virus RNA monocatenarios, son virus que pueden infectar células endoteliales, epiteliales y el sistema inmune, específicamente los macrófagos, los linfocitos. El principal reservorio precisamente son los roedores, pero también se pueden encontrar en musarañas, en topos y en murciélagos. La circulación en América, en Europa, en Asia, en África, y los del viejo mundo suelen tener un cuadro clínico que se puede, digamos, resumir como el síndrome febril hemorrágico con compromiso renal, mientras que los del nuevo mundo con un cuadro clínico más de compromiso cardiopulmonar. Dentro de los del nuevo mundo, por ejemplo, una mortalidad reportada en este síndrome cardiopulmonar por antivirus hasta del 50%, con diferentes fases clínicas en su presentación, desde febril, pasando por hipotensión, fase oligúrica, poliúrica y convalecencia. Adicionalmente, en el caso del cardiopulmonar, las fases son prodrómica, cardiopulmonar y convalecencia. Y en el caso del síndrome con compromiso renal, del antivirus con compromiso renal, vamos a ver entonces las fases de febril, hipotensión, oligúrica, poliúrica y convalecencia. Vemos acá en esta gráfica cómo se representa esquemáticamente precisamente la cinética de la infección con la evolución clínica, con las diferentes fases. En este caso, típicamente la de la fiebre hemorrágica con el síndrome renal, con las 5 fases que mencioné,
Y los hallazgos de laboratorio característicos, como por ejemplo la oliguria, de acuerdo a la fase, el compromiso renal o la trombocitopenia. Dentro del diagnóstico que tenemos de laboratorio, la serología IgG-IgM por ELISA es el método estándar, pero también hay disponibilidad comercial de inmunocromatografía y la RT-PCR que puede ser útil en fases iniciales, así como los marcadores típicos de las alteraciones que se encuentran en cada una de las fases dependiendo del síndrome presentado. En el tratamiento es de soporte, no hay un antiviral específico, pero hay algunos estudios que han mostrado disminución de la mortalidad con ribavirina cuando se administra precozmente. No hay una vacuna en Europa o en América, pero en Asia hay una vacuna que es típicamente una vacuna inactivada pues que deriva del virus Antaan en Asia, específicamente en Corea del Sur, y se llama Antavax. Dentro de las bacterias, en esta revisión sistemática, vemos que las principales o las más documentadas asociadas a estos roedores son Leptospira, Salmonella y Yersinia, también estafilococo, cambiando el patógeno, por supuesto, dependiendo al roedor que se estudió. En el caso de Yersinia, más asociadas a roedores como domésticos, en el caso de Leptospira, más a los de vía libre, y en el caso de Salmonella, más asociada a los de alimentación. Vemos que adicionalmente, algunas de las otras que quería mencionar es, por ejemplo, la Borrelia burgdorferi, que pues es pues, la enfermedad más común pues transmitida por garrapatas en Estados Unidos, la enfermedad de Lyme, y que de forma indirecta puede asociarse a los roedores cuando estos infectan al vector como tal de la enfermedad. Típicamente, aquí pongo una foto de uno de los primeros signos y síntomas de la enfermedad que suelen ser fiebre, síntomas generales, dolor de cabeza, y este ojo de buey, que es el eritema crónico migratorio, con esta apariencia. Adicionalmente, está el vector, que es la garrapata Ixodes scapularis, se ha asociado también a otros ixodes en otras partes del mundo, por ejemplo en Europa y en Asia, Ixodes persulcatus, perdón, asociado más, por ejemplo, a otras especies de borrelia como la borrelia garini. Otras de las que quería mencionar, la tularemia, la Francisella tularensis, o que también se conoce como fiebre del conejo, que tiene como reservorios importantes roedores, ciervos y conejos, y que ya los humanos se van a infectar a través del contacto con animales infectados o con los vectores, indirectamente en este caso, como las garrapatas o como vectores hematófagos también, dentro de los factores de riesgo más importantes, los pacientes que son agricultores, pues los agricultores o los excursionistas en áreas endémicas, por ejemplo, y la otra que quería mencionar es la Yersinia pestis, que pues se asocia pues a roedores en todo el mundo, excepción la Oceanía únicamente, y que se transmite a los humanos principalmente también indirectamente por pulgas, pero también por ingestión o por inhalación. Si bien casi no se encuentran casos en la actualidad, hay algunos reportes en algunas partes en Estados Unidos, por ejemplo, de forma aislada. Acá vemos en la revisión sistemática el resumen de algunas otras patógenos, en el caso de hongos, algunas publicaciones que han asociado en el contexto de zoológicos, Cryptococcus neoformans, Cephalituson cuniculi y el Microsporum gypsum. Sin embargo, sin claridad con los mecanismos de transmisión y adicionalmente no se han confirmado realmente casos que puedan denominarse con transmisión directa, por ejemplo, criptococos a humanos de ratones o de ratas, sino que en las publicaciones los mencionaban como que se habían identificado en estos roedores de zoológicos, pero sin tener clara esta interacción con el resto de especies o de humanos. Dentro de los parásitos, por ejemplo, en esta revisión encontraron 87 géneros diferentes de parásitos asociados, dentro de los cuales los más importantes, dentro de los helmintos, el equinococos, la astenia, la cifacia, la capilaria hepática, por ejemplo, y el strongyloides, dentro de los protozoos toxoplasma, giardia, duodenalis, y dentro de los artrópodos ectoparásitos, por ejemplo, el ixodes que había mencionado, el glioma también, dentro de los que encontraron.
Básicamente, de las publicaciones que encuentran también están asociadas casi siempre a entornos de zoológicos, en las que se han encontrado que puede haber algún tipo de transmisión por proximidad de casos de roedores de vía libre a algunas otras especies, pero sin que haya tampoco claridad con la transmisión directamente a humanos. Eh, digamos que son más que todo lo que encontraban en las revisiones de infecciones que podían encontrar en roedores y que aparentemente podían tener algún tipo de papel en esta aproximación One Health. Como conclusiones, entonces, los roedores, ratones, ratas, pueden asociarse a múltiples enfermedades infecciosas con una distribución global. Hay que entender el contexto de cada paciente, la distribución geográfica, las condiciones de vida y siempre tener una aproximación One Health, teniendo en cuenta también la prevención de estas infecciones. Prevención que va desde la eh, eliminación, por ejemplo, de basuras, de escombros, pasando por la higiene, el lavado de manos, la desinfección de las superficies, o por ejemplo, pues que se haya seguridad alimentaria con la garantía de cocinar bien carnes o productos que tengan alto riesgo. Y una de las recomendaciones, por ejemplo, de no barrer en seco cuando haya lugares que tengan heces de roedores para evitar precisamente los aerosoles. Gracias.